Dios es bueno y para siempre es su misericordia. Nuevamente le doy las gracias al Señor que estamos aquí reunidos para meditar en la palabra del Señor. Vamos a orar para empezar la lección de esta noche. Padre Celestial, una vez más te agradezco por este día de vida que tú nos concedes. Te doy a ti toda la gloria, toda la honra y la alabanza que te corresponde. Te agradezco, Señor, por todos tus cuidados, todas tus bendiciones, todo lo que tú nos has dado durante todos estos días. Señor, verdaderamente eres digno de alabanza y de adoración. Te pido en esta noche que el poder de tu Espíritu Santo esté reposando sobre cada uno de nosotros. Que tu palabra fluya con toda libertad y que podamos, Señor, siempre sacar provecho de ella. Ayúdanos cada día a atesorar tu palabra y sobre todas las cosas ponerla por obra. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. En esta noche vamos a hablar sobre la ley de Dios. Recuerde que usted y yo pertenecemos al reino de Dios. Y ahí también hay leyes que tenemos que cumplir. Y qué lástima que mucha gente se olvida de esto. Con el pensamiento de que estamos viviendo en la gracia, se olvidan que hay una ley. Y esta ley tenemos que cumplirla. Y justamente son los 10 mandamientos. Vamos a abrir nuestras Biblias en el libro de Deuteronomio, capítulo número 5. Y vamos a leer y vamos a refrescar nuestra mente también, porque en cierta ocasión pregunté a unos hermanos hace qué tiempo no habían leído sobre los 10 mandamientos y me dijeron, y ya hace unos 2 años, otros 3 años. Otros dijeron, yo no sé ni siquiera dónde está en la Biblia. Y recuerden, los mandamientos están en el libro de Deuteronomio capítulo 5 y en el libro de Éxodo capítulo número 20. Así es que facilito para acordarse, ¿no? Éxodo 20 y Deuteronomio 5. Estamos en Deuteronomio 5, dice, llamó Moisés a todo Israel y les dijo, oye Israel, los estatutos y decretos que yo pronuncio hoy en vuestros oídos, aprenderlos y guardarlos para ponerlos por obra. Jehová nuestro Dios hizo pacto con nosotros en Horeb, no con nuestros padres, sino que nuestros padres hizo Jehová este pacto, sino con nosotros, todos los que estamos aquí hoy vivos. Cara a cara habló Jehová con vosotros en el monte de en medio del fuego. Yo estaba entonces entre Jehová y vosotros para declararos la palabra de Jehová, porque vosotros tuvisteis temor del fuego y no subisteis al monte. Dijo, yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de tierra de Egipto, de casa de servidumbre. No tendrás dioses ajenos delante de mí. No harás para ti escultura, ni imagen alguna de cosa que está arriba en los cielos, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas, ni las servirás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen, y que hago misericordia a millares, a los que me aman y guardan mis mandamientos. No tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, porque Jehová no dará por inocente al que tome su nombre en vano. Guardarás el día de reposo para santificarlo, como Jehová tu Dios te ha mandado. 6 días trabajarás y harás toda tu obra. Mas el séptimo día es reposo. A Jehová tu Dios ninguna obra harás, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu sierva, ni tu buey, ni tu asno, ni ningún animal tuyo, ni el extranjero que está dentro de tus puertas, para que descanse tu siervo y tu sierva como tú. Acuérdate que fuiste siervo en tierra de Egipto, y que Jehová tu Dios te sacó de allá con mano fuerte y brazo extendido, por lo cual Jehová tu Dios te ha mandado que guardes el día de reposo. Honra a tu padre y a tu madre, como Jehová tu Dios te ha mandado, para que seas prolongados tus días, para que te vaya bien sobre la tierra que Jehová tu Dios te da. No matarás, no cometerás adulterio,
no hurtarás, no dirás falso testimonio contra tu prójimo, no codiciarás la mujer de tu prójimo, ni desearás la casa de tu prójimo, ni su tierra, ni su siervo, ni su sierva, ni su buey, ni su asno, ni ninguna cosa alguna de tu prójimo. Como pueden notar, hermanos, aquí está descifrada totalmente la ley de Dios. Y quizás un poquito más adelante me gustaría ir desglosando cada uno de los mandamientos para tener más en claro, pero eso le debo para la próxima. Muchas personas creen que los 10 mandamientos son una lista de órdenes con el fin de poner límites a la libertad personal. Pero esos mandamientos no son para ponerlos límites o trabas a ninguna persona. Son para sacar de la esclavitud del pecado al que cree en Dios. Los 10 mandamientos reflejan los principios básicos de cómo hemos de relacionarnos con Dios y con los demás. Cada mandamiento, de alguna manera u otra, refleja la personalidad de Dios. A medida que aprendemos cómo relacionarnos más acertadamente con el Señor, Él nos va a guiar por las demás áreas de nuestras vidas. Justamente, hermano, cada país tiene sus propias leyes, no se parecen a otras leyes, y entonces el reino de Dios también es igual, tiene sus propias leyes y tenemos que cumplirlas. Por favor, présteme atención. No haga caso que la gente siempre está diciendo, vivimos en la gracia, ya no estamos bajo la ley. Hermanos, los 10 mandamientos están aquí escritos para cumplirlos toda la época, todo el tiempo. Como dice Pablo, todo el tiempo de nuestra peregrinación aquí en la tierra. Esos son los mandamientos que tenemos que cumplir. Y fíjese, son 10 mandamientos. Pero el Señor Jesús, como es tan amoroso para nosotros, para usted y para mí, lo descifró y lo puso de esa manera, ¿no? Y dijo, amarás a Jehová tu Dios con toda tu mente, con todo tu corazón, con todas tus fuerzas. Y el segundo es igual a este. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. En estos, dijo el Señor, se encierra toda la ley y los profetas. La palabra del Señor, cuando uno lo va estudiando de una manera más concisa, se da cuenta, está diseñada es para formar nuestro carácter, para que nos vaya de una manera mejor en la tierra. Porque la ley de Dios es perfecta. Justamente eso es lo que nos dice la palabra mismo, que la ley de Dios es perfecta. Vayamos al libro de Salmos, capítulo número 19, y leamos desde el versículo número 7. Salmos 19, desde el versículo 7 hasta el 11, dice, la ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón. El precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos. El temor de Jehová es limpio, que permanece para siempre. Los juicios de Jehová son verdad, todos justos. Deseables son más que el oro, y más que mucho oro afinado, y dulces más que miel, y que la que destila del panal. Tu siervo es además amonestado con ellos, en guardaros hay grande galardón. Recuerde que la palabra galardón quiere decir un premio, quiere decir un reconocimiento público de lo que ha hecho. Justamente, hermanos, los mandamientos están ¿para qué? Para cumplirlos, no nomás para aprenderlos de memoria, sino para cumplirlos, para obedecerlos. Porque, como dice, la ley de Jehová es perfecta, o sea, Dios es perfecto, y como Él es perfecto, está en un reino perfecto, y en ese reino perfecto debe haber una ley perfecta.
La ley de Dios no se compara con la ley de la tierra, la ley del hombre. Y que hemos visto en diferentes casos es que la ley se impone dependiendo a quién se le impone. Porque esa es la ley de la gente, la ley de la tierra. Y la justicia del hombre no se puede comparar en ninguno con la justicia de Dios. Porque dice que la justicia del hombre es como trapo de inmundicia delante de la presencia del Señor. Pero la ley de Jehová es perfecta. Hermanos, qué hermoso es tener un Dios tan hermoso como nuestro Dios, que nos ayuda a formar nuestro carácter aquí. Uno se da cuenta, hermanos, cómo la palabra de Dios ha fluido y ha llegado a nuestros corazones, a nuestras mentes, lo hemos puesto por práctica y estamos mirando los resultados porque todo nos está yendo bien, estamos llenos de paz, tenemos contentamiento, no tenemos a alguien que nos busque y que nos persiga para golpearnos. Al contrario, estamos en el reino del Señor procurando estar siempre en paz con Dios y con las demás personas. La ley de Dios está aquí claramente establecido, que es perfecta y que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Imagínese, gente que entró sin leer, en muchas ocasiones sin poder leer, comenzaron a aprender a leer y cuando leyeron se enamoraron de la palabra. Imagínese, dice, que hace sabio al sencillo. Por eso es que la gente que no conoce a Dios se queda admirada cuando un hombre, una mujer ha recibido a Cristo Jesús como su Señor y Salvador y comienza a leer la palabra de Dios y comienza a experimentar su presencia y su poder. Y cuando empieza a hablar, todo ha cambiado, su manera de hablar cambia. En la Biblia tenemos un ejemplo claro con Pedro. Pedro dice la palabra que era del populacho, sin educación, sin preparación, pero cuando él empezó a hablar, lleno del Espíritu Santo, qué poder, hermano, qué poder reposó sobre él. Y después hasta escribió sus 2 cartas. Imagínese alguien que no sabía leer, escribió 2 cartas. Hermano, es algo hermoso. Dice que hace sabio al sencillo y que son deseables más que el oro y más que el oro afinado. Y es más dulce que la miel que destila del panal. A usted quizás le gusta la miel, debe entender claramente lo que aquí la palabra de Dios nos está diciendo. Así que, hermanos, tenemos la palabra del Señor para cumplirla, tenemos la palabra de Dios para establecer esa comunión diaria con Él y decirle: Señor, ayúdame a cumplir tu palabra. Aprendamos de memoria, pero sobre todas las cosas, cumplamos la palabra del Señor. Vayamos al Salmo 119, y si usted cuando lee todo el Salmo 119 se va a dar cuenta de algo. Todo este Salmo está siempre puesto bajo la ordenanza de Dios. Siempre que la gente lee va a escuchar aquí que habla sobre la palabra del Señor. El Salmo 119, comenzando el versículo 1, dice: Bienaventurados los perfectos de camino, los que andan en la ley de Jehová. Bienaventurados los que guardan sus testimonios y con todo el corazón le buscan. Pues no hacen iniquidad los que andan en sus caminos. Tú encargaste que sean muy guardados tus mandamientos. Ojalá fuesen ordenados mis caminos para guardar tus estatutos. Entonces no sería yo avergonzado. Cuando entendiese todos tus mandamientos, te alabaré con rectitud de corazón. Cuando aprendieres tus justos juicios, tus estatutos guardaré. No me dejes enteramente. Hermano, tenemos que aprender a guardar la ley de Dios. Esta palabra guardar no significa que tomemos la palabra o la ley, los 10 mandamientos y la guardemos, sino que lo pongamos en práctica, lo pongamos por obra. Inclusive, aquí mismo encontramos ya las recomendaciones y se hace una pregunta, ¿no? Y
siguiendo el versículo número 9. Y dice, ¿y con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra. Con todo mi corazón te he buscado, no me dejes desviarme de tus mandamientos. En mi corazón he guardado tus dichos, para no pecar contra ti. Bendito tú, oh Jehová, enséñame tus estatutos. Con mis labios he contado todos los juicios de tu boca. Me he gozado en el camino de tus testimonios, más que de toda riqueza. En tus mandamientos meditaré. Consideraré tus caminos, me regocijaré en tus estatutos, no me olvidaré de tus palabras. Hermanos, qué precioso. Ya tenemos aquí que la ley de Dios es perfecta y hay que aprender a guardar la ley. Cuando vivamos bajo el temor del Señor, recuerde que dice que la sabiduría es el principio, ¿no? De la sabiduría es el temor de Dios. Y cuando nosotros empezamos a guardar la palabra, ¿qué es lo que va a suceder? Dice que la palabra de Dios hace sabio al sencillo. No para que la gente nos diga, wow, miren, ahí viene la Biblia caminando, se sabe todo. No, hermano, no, de eso no se trata. Lo que se trata cada uno de nosotros es vivir de acuerdo a la palabra del Señor, de acuerdo a lo que Dios ha establecido. Quizás mucha gente le va a tildar que usted es muy religioso, que usted se fue ya a un extremo. Para nada, al contrario, usted permanezca firme en el consejo de la palabra del Señor. Usted tome todo el consejo de parte del Señor y permanezca ahí, y siempre dando fruto para la gloria y honra del Señor. No importa que usted tenga que excusarse en muchas cosas, y bueno, de eso estaremos hablando en un próximo estudio sobre los 10 mandamientos, pero es importante ponerlos por obra, es importante guardarlos, es importante establecer siempre esos principios bíblicos que establecen nuestro caminar aquí en la tierra. Ellos son los que nos dirigen. Estamos viviendo, es cierto, aquí en la tierra y también cumplimos las leyes terrenales, pero no tenemos que pasar por alto de leer, y no solo leer, sino guardar las leyes espirituales, lo que Dios ha establecido. ¿Para qué? Para que todo nos vaya bien. Porque, hermanos, el Señor Jesús mismo nos dijo que la ley de Jehová, o la ley, es segura. Cuando uno guarda la ley, es seguro. Todo lo que Dios ha establecido en su palabra es seguro. Vayamos a Lucas capítulo número 16. Lucas 16. Y leamos versículo número 16 y 17. Dice, la ley y los profetas eran hasta Juan. Desde entonces el reino de Dios es anunciado y todos se esfuerzan por entrar en él. Pero más fácil es que pasen el cielo y la tierra que se frustre una tilde de la ley. Vayamos a Mateo capítulo número 5. Mateo 5. Y leamos desde el versículo número 17. El Señor Jesús hablando dice, no penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido. De manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños y así enseña a los hombres, muy pequeño será llamado en el reino de los cielos. Mas cualquiera que los haga y los enseñe, este será llamado grande en el reino de los cielos. ¿Por qué os digo que si vuestra justicia no fuera mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos? Note claramente, hermanos, recuerde que el Señor Jesús trajo la gracia. Es por la gracia de Dios que somos salvos. Por la gracia de Dios es que nos ha perdonado todos nuestros pecados. Por la gracia de Dios es que ahora estamos con bien y con vida.
Y el Señor Jesús mismo dice que Él ha venido a cumplir la ley, no a quitarlo. A ver que usted ha escuchado a cantidad de predicadores que dicen, ahora estamos en la época de la gracia y Dios nos perdona. Y sí, hermanos. Pero viviendo en la gracia no quiere decir que tenemos licencia para pecar y hacer lo que nosotros queramos hacer, porque ahí está la ley de Dios. El Señor Jesús dice, no penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Porque de cierto os digo que hasta que pase el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley, hasta que todo se haya cumplido. Todo lo que está aquí en la palabra del Señor se va a cumplir. Todo se va a realizar. Muchas veces nosotros nos preguntamos, ¿y cómo va a ser esto? ¿Y qué va a ser? ¿Y cómo va a pasar? ¿Para qué hacerse estas preguntas también? Uno que tiene que hacer es obedecer la ley, guardar los 10 mandamientos, cumplir los 10 mandamientos, vivir para el Señor de una manera brillante, bien limpio, transparente, y agradecerle al Señor que Dios nos ha dado la sabiduría, el entendimiento para poder comprender y la fortaleza para vivir de acuerdo a lo que Él ha establecido en su reino. Y tenemos que justamente enseñar a todas las personas que hay una ley que Dios ha establecido. Mucha gente, hermano, comete cantidad de errores y enseña a las personas de que tranquilos, no se preocupen, tenemos un Dios de amor, un Dios que jamás nos va a castigar. Uno debe tener mucho cuidado, porque dice la palabra que Él es fuego consumidor también. Entonces cada día nosotros tenemos que aprender a vivir de acuerdo a lo que el Señor nos da en su palabra. Vivimos bajo la ley. El Señor Jesús mismo estableció esto y dijo, no he venido a abrogar la ley. Abrogar quiere decir a quitar, a borrar, a limpiar todas esas cosas. Él dice, he venido a cumplir. Y hasta que no se cumpla todo esto, no pasará ni una jota ni una tilde de la ley. O sea, hermanos, es la ley de Dios. Hay una ley establecida, hay reglas en el reino del Señor y tenemos que cumplirlas. Y así como la ley de Dios es segura, la ley de Dios también es buena. Vayamos al libro de Romanos, capítulo número 7. Y ahora vamos a leer lo que escribió el apóstol Pablo. Romanos 7 dice la palabra del Señor, comenzando el versículo número 7. ¿Qué diremos pues? ¿La ley es pecado? En ninguna manera. Pero yo no conocí el pecado sino por la ley, porque tampoco conociera la codicia si la ley no dijera, no codiciaráis. Mas el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, produjo en mí toda codicia, porque sin la ley el pecado está muerto. Y yo sin la ley vivía en un tiempo, pero venido el mandamiento, el pecado revivió y yo morí. Y hallé que el mismo mandamiento que era para vida, a mí me resultó para muerte. Porque el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, me engañó y por él me mató. De manera que la ley a la verdad es santa y el mandamiento santo, justo y bueno. Luego, lo que es bueno vino a ser muerte para mí, en ninguna manera, sino que el pecado, para mostrarse pecado, produjo en mí la muerte por medio de lo que es bueno, a fin de que por el mandamiento el pecado llegase a ser sobremanera pecaminoso. Porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal, vendido al pecado. Porque lo que hago no entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Y si lo que no quiero, esto hago, apruebo que la ley es buena. De manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Y yo sé que en mí, esto es, en mi carne, no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago.
Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Así que, queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí, porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios. El apóstol Pablo tenía eso, justamente esa lucha. Y él está reconociendo algo, que si no hubiera ley, pues no hay pecado, porque uno puede meter cantidad de cosas, pero si no hay ley, ¿en qué se va a respaldar? Por ejemplo, si un policía le pone un ticket a una persona por conducir a una velocidad demasiado rápida en la carretera, y él dice, bueno, ¿y por qué me pone el ticket? Y le dice, estoy poniendo este ticket porque usted está a una velocidad que no se permite en esta carretera. Pero ¿dónde está? Yo no veo un letrero. ¿Cómo usted me da un ticket si yo no veo el letrero? Y el policía le dice, no porque no hay el letrero quiere decir que no hay ley. En la ley establece que usted puede ir, dependiendo de la carretera que va, puede ir a lo máximo 70 millas, dependiendo, ¿no? Porque hay 65, 55 y lo máximo lo que he visto son 70 millas por hora. No quiere decir que porque yo no veo, yo no me merezco el castigo. Hermanos, justamente la ley de Dios está para hacernos notar que hemos fallado, que hemos pecado. Si solamente estaríamos hablando de la gracia, pues entonces cada cual que peque, y note como dice, es por la ley que yo me doy cuenta que soy un pecador. Es por la ley es que ahora me doy cuenta que yo le estoy fallando al Señor. Y como veo, es el mal que está en mí mismo. Oiga, esto es bien hermoso, bien profundo a la vez. Que nos deleitaríamos leyendo una vez más, estudiándole todo el momento. ¿Para qué? Para aprender más. No te dice más del pecado, tomando ocasión por el mandamiento, produjo en mí toda codicia. Porque sin la ley el pecado está muerto, lógico. Y es más, si no hay ley, ¿cómo vamos a decir que hemos pecado si no hay nada escrito? Y algo hermoso, hermano, cuando el Señor le dijo a Moisés que le daba las tablas de la ley, pero va a llegar un día que esa ley va a poner ya no en tablas de piedra, sino en el corazón. ¿Se ha dado cuenta una cosa? Algo curioso. Las personas que cometen delitos, la mayoría lo cometen en la noche, cuando nadie los ve, cuando nadie los mira. Esperan que sea la 1, 2, 3 de la mañana para cometer sus delitos. Robar, saquear, en fin, muchas de estas cosas. Y uno dice, ¿y por qué no lo hacen de día? ¿Por qué? Saben que están haciendo malo. ¿Quién les dice? ¿En qué ley se fijaron? ¿Dónde está escrito eso? Pero dice el apóstol Pablo que Dios puso en el corazón del ser humano eso, que saben que están haciendo daño, que saben que están haciendo mal. Yo no he visto a ninguno, algún delincuente ponerse feliz y contento, y que yo soy ladrón y que no he visto. Al contrario, hacen todo lo posible para no ser castigados. ¿Por qué? Justamente porque dentro del ser humano hay ese algo que hace notar que ha cambiado, que está rompiendo algo que está establecido. Y está justamente en los mandamientos del Señor, no robarás. ¿Ya ves? Qué linda es la palabra del Señor. Vayamos al libro de Gálatas, capítulo número 3, y leamos el versículo número 10. Porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición, pues escrito está: maldito todo aquel que no permanece en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas.
y que por la ley ninguno se justifica para con Dios es evidente, porque el justo por la fe vivirá. Y la ley no es de fe, sino que dice, el que hiciera estas cosas vivirá por ellas. Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque escrito está, maldito todo el que es colgado en un madero, para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles, a fin de que por la fe recibiésemos la promesa del Espíritu. Hermanos, hablo en términos humanos. Un pacto, aunque sea de hombre, una vez ratificado, nadie lo invalida ni lo añade. Ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas, y a su simiente no dice, y a las simientes, muchos si hablase de muchos, sino como de uno, y a tu simiente, la cual es Cristo. Hermano, el Señor Jesús mismo cumplió toda la ley. Y como Él lo cumplió, hermano, está establecido justamente que la ley nos conduce a Cristo Jesús. Ahí terminamos. En el versículo número 19 dice, entonces, ¿para qué sirve la ley? Fue añadida a causa de las transgresiones, hasta que viniese la simiente a quien fue hecha la promesa, y fue ordenada por medio de ángeles en manos de un mediador. Y el mediador no lo es de uno solo, pero Dios es uno. Luego la ley es contraria a las promesas de Dios en ninguna manera, porque si la ley dada pudiera vivificar, la justicia fuera verdaderamente por la ley. Mas la Escritura la encerró todo bajo pecado, para que la promesa que es por la fe en Jesucristo fuese dado a los creyentes. Pero antes que viniese la fe, estábamos confinados bajo la ley, encerrados para aquella fe que iba a ser revelada. De manera que la ley ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo, a fin de que porque fuésemos justificados por la fe. Pero venida la fe, ya no estamos bajo ayo, pues todos somos hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Qué hermoso, hermano. Y justamente por medio de la ley hemos sido conducidos a la gracia del Señor. ¿Para qué? Para recibir perdón de nuestros pecados. Si no hubiera la gracia, estaría la ley, tendríamos que pagar, usted y yo, toda condena. Tendríamos que pagar todo pecado. Pero Cristo Jesús lo llevó, la gracia de Dios manifestada, llevando todos los pecados del ser humano en la cruz del Calvario para darnos salvación. Debemos reafirmar nuestro compromiso con Dios y proponernos a vivir según las leyes que Él ha establecido. Para mantener este compromiso en pie tenemos que guardarnos contra las influencias que buscan apartarnos de Él. Permita que Dios obre en su vida, acercándose más a Él. Permita que el Espíritu Santo de Dios le recuerde las prioridades que usted debe tomar en todo tiempo. Recuerde, el Señor lo sabe todo. Vamos a orar. Padre Celestial, te agradezco, Padre lindo, por todo lo bueno, maravilloso que tú eres. Gracias por hacernos entender claramente que si bien es cierto está la gracia del Señor Jesucristo, pero hay leyes que tenemos que cumplir en tu reino. Te agradezco, Señor, porque tú has establecido todas estas cosas y nos has dado la claridad necesaria para poder vivir bajo esta ley. Te agradezco, papito, por habernos perdonado todos nuestros pecados, por hacernos que vivamos vidas completamente diferentes. Te agradezco por todo y te pido que tú nos sigas enseñando a través del poder de tu Espíritu Santo y que aprendamos a ser mejores personas. Siempre te agradeceré con todo mi corazón, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Si tiene algún comentario, algún testimonio, por favor puede escribirme al P.O. Box 1523, Gardena, California 90249. Recuerde que yo le contestaré con toda sinceridad y con todo mi corazón. Que Dios les bendiga. Muy buenas noches.